Hola, hola. Sean todos y todas bienvenidos. Me encontré en el canal La Biblia un video con más de 5 millones de visualizaciones, el cual está titulado como Científicos descubren que Dios existe y la Biblia es verdadera. Dios creó todo, documental. Este video me causó mucha curiosidad y decidí verlo. Mi opinión sobre sus argumentos son la exposición que hoy narraré. Si desean ver el video original, en especial por si creen que yo lo manipulé, dejo enlace en la descripción. Y sin más presentaciones, comencemos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Tomemos solo unas pocas características del Dios de los cristianos. Por ejemplo, que lo sabe todo. ¿De qué manera nuestra experiencia empírica cotidiana nos podría demostrar que ese Dios lo sabe todo? Podríamos asumir que sabe crear aves, mamíferos, humanos, universos, estrellas, planetas, pero no tenemos forma de saber si Él, en efecto, lo sabe todo. Sabemos que existe información que no conocemos, pero no sabemos cuánta es. Sospechamos que es muchísima más información de la que actualmente conocemos. Y de lograr calcular cuánta información nos falta por conocer, afirmación que probablemente raya en lo absurdo, igual no podríamos inferir que Dios sí que conoce esa información. Otra característica de ese Dios que podemos tomar como ejemplo es que Él creó absolutamente todo. Pero ¿de qué manera podemos, dentro de nuestra experiencia empírica cotidiana, saber con algún tipo de certeza que ese Dios creó todo? ¿Por qué no asumir que los marranos los creó un Dios, los murciélagos otro Dios, los soles otro Dios, el espacio-tiempo otro Dios, y así con todos los elementos de nuestra realidad? Incluso las cosas se complican aún más por el significado de la palabra crear para nosotros, los humanos. Para nosotros, crear significa tomar lo que hay y ordenarlo de formas creativas. Pero para el Dios de los cristianos, crear significa sacar de la nada. Una nueva creación para ese Dios significa que antes de crear dicho algo, no existían ni sus componentes en algún otro tipo de orden. El Dios de los cristianos es perfectamente justo. Si nuestra mente es incapaz de interpretar qué significa la perfecta justicia, ¿cómo podríamos inferir desde nuestra experiencia empírica cotidiana que ese Dios es perfectamente justo? El Dios de los cristianos debe ser perfectamente misericordioso. Eso ya es un absurdo con la característica anterior, pero aplica igual. Si nuestra mente no está preparada para entender qué es la perfecta misericordia, ¿cómo nuestra experiencia empírica cotidiana podría mostrarnos la información necesaria para inferir que ese Dios es perfectamente misericordioso? Sé que de este tema ya me extendí en otro video, pero no logro recordar cuál es, por lo que les sugiero que se los vean todos y así apoyan al canal con muchas visualizaciones. En el principio Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos. Y desde el alba de la creación, los atributos de Dios son vistos y conocidos por todos. Al igual que un edificio requiere de un constructor, la creación exige a un creador. Para que la analogía funcione, se deben solucionar varias cosas. Por ejemplo, un edificio puede ser construido por una o varias personas. También puede ser construido por robots, y según la definición del edificio con sus piezas, también se puede afirmar que procesos naturales, carentes de mente, pueden participar en dicha construcción. Y tenemos la aparente certeza de que ninguna pieza de ese edificio salió de la nada. Ahora traslademos la analogía a la creación. Entonces, la creación pudo ser realizada por uno o varios dioses. También pudo participar una o varias máquinas equiparables a robots en su fabricación. Muchas de las causas que desencadenaron el universo pudieron ser procesos naturales carentes de mente. Y aquí viene el problema más difícil. Se puede fabricar un edificio sin sacar algo de la nada. En cambio,
para fabricar la creación completa, en algún punto del proceso se tuvo que recurrir a producir mágicamente cosas de la nada. No, los atributos del Dios de los cristianos no se pueden identificar con la sola experiencia empírica cotidiana de cualquier humano. Solo imaginemos que las diferentes civilizaciones compuestas por humanos, suena ridículo hacer la aclaración, pero la hago de todas formas, llegaron a conclusiones muy diversas a la hora de definir las características de su o sus dioses. Y al igual que un diseño excepcional señala a un diseñador dotado, nuestro asombroso universo revela la gloria de un creador increíble. Las maravillas de Dios nos rodean, y estas maravillas revelan mucho sobre nuestro creador. Por la creación vislumbramos su poder y sabiduría, su majestad y cuidado. La creación le habla a aquellos que escucharán. En el video siguen repitiendo que las cualidades de Dios son obvias, pero a este punto no han dado ni un solo argumento científico, solo opiniones, y de lo que busca la ciencia carecer es de eso, de opiniones. A propósito, en el nuevo canal Pensar Mejor, junto a Paola, ya estamos trabajando en un video explicando qué es la ciencia y cómo funciona. Por lo que los invito a que se suscriban para que no se pierdan cuando subimos ese video. Dejo enlace en la descripción. Un diseño excepcional no solo señala a un diseñador excepcional. Podrían ser 2, 3, 1000 o 1000 millones de diseñadores involucrados. También podríamos irnos al otro extremo. Actualmente existen programas conocidos como inteligencias artificiales. Programas que se autoprograman a un nivel de complejidad que ningún humano podría diseñar por sí mismo. Aquí encontraríamos a mentes apalancadas para crear complejidad que por sí mismas no pueden lograr. Incluso hay algo en las matemáticas que llamamos fractales, los cuales se pueden encontrar en la naturaleza, y creo que tanto cristianos como ateos podemos estar de acuerdo en que la naturaleza no tiene mente por sí misma. Por lo que la complejidad no necesariamente tiene que estar amarrada a una o varias mentes para que surja, convirtiendo al argumento presentado en una idea que suena bonito, como todo lo que dice la religión, pero que en realidad es bastante vacío, como todo lo que dice la religión. A través de toda la creación, el poder de Dios es demostrado, desde el crecimiento de nuevas plantas en la primavera hasta la nueva vida que se forma en el vientre. Donde quiera que miremos, el poder vigorizante del Creador es inequívoco. Él dirige el curso de las estrellas. Si le preguntamos a cualquier científico, astrónomo o astrofísico, quienes vienen a ser los especialistas en estrellas, sin importar que sea creyente o ateo, igual responderá muy probablemente que el movimiento de las estrellas no parece tener una mente involucrada, ya que dicho movimiento es absurdamente repetitivo. Todos los objetos estelares cumplen con precisión matemática la ley de gravitación universal. El Dios de los cristianos es infinitamente inteligente, lo que le da la facultad de darse cuenta que tomar de la mano a cada planeta del universo y acompañarlo para que realice correctamente cada una de sus órbitas es un trabajo muy frustrante. Nosotros los humanos odiamos hacer trabajos repetitivos. Por ello, nos inventamos algo que denominamos automatización. ¿Por qué Dios haría labores repetitivas si Él, siendo omnipotente, también podría automatizarlas? Él inventaría unas cuantas leyes físicas y absolutamente todos los objetos estelares realizarían de manera automatizada su trayecto, que como Él lo sabe todo, sabe cómo automatizar el cosmos completo para que Él no tenga la necesidad de intervenir de nuevo. Para el crecimiento de las plantas requeriría de leyes físicas más complejas y en mayor cantidad, pero Él es Dios, lo puede todo y lo sabe todo. Puede automatizar el crecimiento de las plantas, la producción de semillas y que a partir de estas crezcan nuevas plantas de forma automatizada. Cuestión que Él nunca más deba intervenir en la reproducción de ninguna planta ni en su desarrollo. Con los animales, incluidos los humanos, más de lo mismo. Un montón de procesos físicos con unas complejidades que nos sorprenden,
pero para él solo es un trinar de dedos. Automatiza el proceso en el cual, a partir de una célula con cierto material genético, forma un nuevo individuo, animal de la especie que sea. También automatiza el proceso mediante el cual el individuo se reproduce y automatiza el proceso mediante el cual el individuo se adapta a las nuevas condiciones de su entorno, ya sea el individuo mismo para satisfacer necesidades propias o a través de muchas generaciones para satisfacer necesidades de toda su especie. Él formó las majestuosas montañas. Él mantiene las beneficiosas estaciones y en su mano está la vida de cada criatura. Un geólogo o un vulcanólogo, sin importar que sean cristianos o ateos, afirmarán que en el proceso a través del cual se forman las montañas, los volcanes, que no dejan de ser montañas, y las islas, que tampoco dejan de ser montañas, no pareciera que ninguna mente interviniera. Y también podemos aplicar la idea de automatización. Por ejemplo, Dios pudo crear la corteza terrestre dividida en placas tectónicas, que sufren subducción unas debajo de otras, provocando la suficiente presión como para que el terreno se termine arrugando en algunas de ellas. También podría haber creado el centro del planeta muy caliente, lo suficiente como para que las rocas se fundan, y la excesiva presión de la corteza empujara este fluido muy caliente por entre las grietas hasta salir a la superficie, enfriarse y solidificarse. Al final, Dios habría creado un método automatizado para la creación de montañas, volcanes e islas, un método tras del cual Él nunca más necesitaría intervenir. Imagino que la mayoría de televidentes conocerán la causa de las estaciones. Por resumir, es culpa de que la Tierra gira con un ángulo de casi 24 grados con respecto a la perpendicular del trayecto de traslación. Otro proceso plenamente automatizado por Dios. Una vez lo hizo, ya nunca necesitó volver a intervenir de nuevo. Eso de que la vida de cada criatura está en sus manos, no lo entiendo muy bien. Si eso significa que Él interviene en nuestra vida, implicaría que cada vez que una vida se finiquitó por culpa de un accidente, Él decidió, por lo menos, permitirlo. Cada animal muerto electrocutado en las líneas eléctricas de alta tensión, los 500 millones de aves que mueren cada año por culpa de las turbinas eólicas, los cientos de miles de animales involucrados en accidentes de tránsito, accidentes en los cuales nuestra especie pone más de 1 millón de víctimas al año. Se me ocurren cientos de accidentes con millones de víctimas de un sinfín de especies. Erupciones volcánicas, huracanes, terremotos, tsunamis, accidentes aéreos, derrames de petróleo, explosiones por un sinfín de motivos, etc. Y me pregunto, ¿qué tan conveniente es que el Dios de los cristianos tenga en sus manos la vida de todos nosotros si al final como máximo solo ayuda a unos pocos individuos? El hecho de que tengamos un universo nos dice que necesitamos de un creador. Como ven, el universo tiene un principio y por lo tanto requiere de una causa. La energía en el universo tiene un principio y por lo tanto requiere de una causa. Y la gente dirá, Dios hizo el universo, pero entonces, ¿quién hizo a Dios? Dios es eterno, no tiene un principio y por lo tanto no requiere de una causa. Y puede ser un poco difícil de entender, pero no hay nada irracional sobre un ser eterno. Hay algo irracional acerca de algo que aparece de la nada, porque la causa viola la causalidad. No sé qué clase de eminencia sea Jason Leslie. Lo que sí sé es que afirmar que por el único hecho de existir el universo es obligatorio que debe existir un único creador no es un argumento científico, solo es una opinión, y como opinión es tan válida como la opinión de cualquier otra persona. Por ejemplo, yo opino que no solo podría ser un creador, podrían ser 10, 100, 1000 o 1000 millones de creadores. También opino que la causa del universo podría ser un sinfín de causas sin mente. No, Jason, no podemos ver que el universo tiene un inicio. Eso solo lo deducimos a partir de información científica, pero esa deducción sigue siendo susceptible de ser errónea. En otro video ya abordé el tema de las causas, del cual podemos resumir que en nuestra experiencia empírica cotidiana absolutamente
Nada es causado por una única causa. Todo es causado por un sinfín de causales. Nuestra experiencia empírica cotidiana nos muestra que las causas con mente suelen ser muy escasas y siempre están acompañadas de causas sin mente que influencian exponencialmente más el resultado de lo causado. Algo que sí podemos ver a simple vista es que todas las características de las cosas causadas vienen definidas por las características de sus causas. Para el caso del Dios de los cristianos, un ser inmaterial, ¿de dónde se sacó la materia? ¿De la nada? ¿Un ser que todo lo sabe, de dónde sacó la ignorancia? ¿De la nada? ¿Un ser atemporal, de dónde sacó el tiempo? ¿De la nada? ¿Un ser inmortal, de dónde sacó la muerte? ¿De la nada? Y podemos seguir y seguir y seguir. Los creyentes se me han burlado en la cara afirmando que para los ateos todo sale de la nada, algo que en lo personal nunca he afirmado, y no paran a ver que su Dios tuvo por obligación que sacar toda la creación de la nada. Eso sí es un razonamiento, pero es un razonamiento incorrecto. Una vez le preguntaron a un famoso evolucionista ¿de dónde vino el Big Bang? Y él dijo, si alguien alguna vez le pregunta de dónde viene la energía de las masas, solo pregúntele de dónde viene Dios. A mí me parece que dijo algo mucho más significativo de lo que pensó. Algo tiene que ser eterno. La energía de las masas es eterna o Dios es eterno. Bien, la ciencia nos ha enseñado mucho sobre la energía de las masas. Una de ellas es que se desgasta. La eternidad de la energía de las masas no tiene ningún sentido, pero la eternidad de Dios sí la tiene. Como leemos en el primer capítulo de Hebreos, el cielo, todo el universo envejece y se desgasta como una vestidura, pero tú, oh Señor, perdurarás por siempre. Preguntarle a un evolucionista por el Big Bang es igual que preguntarle a un neurólogo por el Big Bang, que viene a ser igual que preguntarle a un odontólogo por el Big Bang. Lo único que pueden aportar son opiniones tan válidas como las de cualquier persona, que de igual manera pueden ser equivocadas como las de cualquier persona. Con el cuento de la eternidad, los creyentes también se enredan. Se supone que Dios creó el tiempo, también se supone que Dios puede destruir el tiempo, pero que algo sea eterno, o sea, que exista desde siempre y para siempre, solo necesita existir desde antes de que exista el tiempo y hasta después de que se destruya el tiempo. Si Dios está desde antes de que el tiempo cuente, se puede afirmar que Él existe desde siempre, y si Él existe hasta después de que el tiempo sea destruido, entonces Él existirá para siempre. Pero que el tiempo empiece a existir y que el tiempo deje de existir son cambios que necesitan de la existencia de un tiempo para que puedan ser reales. Afirmar que pueden existir cambios sin la existencia del tiempo es un absurdo. Y regresamos a lo mismo. Si el Dios de los cristianos puede cumplir absurdos, ¿por qué otras cosas del universo no podrían cumplirlos? Por ejemplo, ¿por qué el tiempo no podría ser eterno? Implicando que éste no tiene causa alguna. Creo que la traducción fue errónea. Interpreto eso de la energía de las masas como la equivalencia entre energía y materia, que de ser así, en el video se plantea un error. La energía no se desgasta, se transforma o en su defecto se dispersa. Técnicamente, la energía existirá para siempre. La Biblia explica que hay un Dios que es el creador, la fuente de toda vida y energía. Las fuerzas de la naturaleza son activadas y dirigidas por su mano. ¿Quién no ha sentido el estruendo de una tormenta y ha considerado la fuerza de Dios? Yo jamás he considerado la fuerza de Dios por estar inmerso en una tormenta eléctrica. En la universidad estudié electrónica, sé más o menos cómo funciona la electricidad y creo entender más o menos bien cómo surgen las descargas eléctricas en las tormentas. Si el Dios de los cristianos de verdad creó los fenómenos naturales, por lo menos los involucrados en las tormentas eléctricas los dejó muy bien automatizados, por lo que actualmente sería inútil que él interviniera de alguna manera. También me parece interesante mencionar que, si vemos un gran relámpago a lo lejos,
Ver su destello no nos infunde miedo. Lo que nos atemoriza es escuchar el trueno pocos segundos después. Como todos sabemos, el sonido viaja muy lento con respecto a la luz. Pero resulta que el sonido es lo más inocuo del relámpago. ¿Por qué Dios nos fabricaría con un temor innato a los truenos cuando es el calor y la electricidad lo que pueden causar mucho daño? Eso es más fácil de explicar con la intervención de la evolución que con la intervención de un ser tan sabiondo como el Dios de los cristianos. Las tormentas son una demostración asombrosa de la fuerza del Creador. Una tormenta normal vierte cientos de millones de galones de agua. Equivale al total del agua que fluye en las cataratas del Niágara casi 6 minutos. La misma tormenta libera 10 millones de kilovatios hora de energía, equivalente a una ojiva nuclear de 20 kilotones. Y las tormentas graves y severas pueden ser 10 o hasta 100 veces más enérgicas. En cualquier momento dado, cientos de tormentas ocurren en algún lugar del mundo. Esto asciende a aproximadamente 16 millones de tormentas cada año. ¿De qué forma nombrar un listado de datos científicos demuestran la existencia del Dios cristiano? Yo, por ejemplo, podría contarles que el humano promedio produce 1 litro de pedos al día, que si reunimos todos los pedos que la humanidad entera produce, lograríamos llenar de flatulencias a la planta de ensamblaje de aviones Boeing en Everett, Estados Unidos, al cabo de tan solo 40 horas, 17 minutos y 53 segundos. ¿Acaso esta información demuestra que soy buen matemático? La respuesta es que, por sí sola, la información no es suficiente. Primero, hay que demostrar que yo fui quien realizó los cálculos. Luego, hay que demostrar que los cálculos fueron realizados correctamente. Y por último, hay que comprobar que esos cálculos tienen una alta complejidad. Para el caso aquí expuesto, la información científica al respecto de las tormentas eléctricas no demuestra por sí sola la asombrosa fuerza del Dios cristiano. Primero, se debería demostrar que las tormentas eléctricas fueron creadas por un ser con mente, no robots, no accidentes. Luego, se debería demostrar que ese ser creó las tormentas eléctricas con relación a su fuerza. Por ejemplo, son personas las que fabrican los aviones. Un avión tiene la asombrosa fuerza de remontar los aires a punta de impulsar aire. Si reunimos a todas las personas involucradas en la fabricación de un avión, no existe forma de que ellas, por muy colaborativas que sean, logren impulsar suficiente aire por ellas mismas para remontar el vuelo. Que un avión sea muy fuerte no implica que sus constructores también lo sean. Por último, se debería demostrar que ese ser es el mismo Dios de los cristianos, pero ¿no se suponía que este video nos mostraría cómo científicos respondieron esas preguntas? Las tormentas son un fenómeno increíble en la atmósfera. Ellas son imponentes, son poderosas y aterradoras. También tienen toda clase de liberaciones energéticas, así que básicamente lo que pasa con una tormenta es que libera grandes cantidades de energía en nuestra atmósfera por movimientos verticales. Las tormentas contribuyen en gran cantidad al ciclo del agua. En el ciclo hidrológico, el agua es evaporada de los océanos, esta es empujada hacia los continentes y luego cae como lluvia y vuelve a llegar al mar. Las tormentas forman gran parte de este ciclo, donde el vapor de agua se convierte en lluvia o líquido y luego cae a la tierra. ¿En qué parte del ciclo del agua tiene sentido que el Dios de los cristianos intervenga? Incluso el supuesto científico afirma que es un ciclo que él conoce. Si Dios interviene en el ciclo, ¿cómo podría ser que el científico sepa qué hará Dios dentro de ese ciclo en el futuro? Para mí es una clara prueba de que ese ciclo también está automatizado. En las escrituras, los relámpagos y las tormentas a menudo son usados como un símbolo de la ira de Dios contra la gente rebelde.
Pero todos hemos quedado perplejos por la belleza imponente del relámpago, de las tormentas y del olor del aire fresco. La definición de símbolo que yo uso es representación perceptible de una idea, con rasgos asociados a una convención aceptada por el entorno social. Ahora le explico usando el ejemplo que el supuesto científico nos narra. En la Biblia, un libro escrito por personas, más allá que sea inspirado por algún dios o por la psicosis del escriba, alguien consigna de forma escrita, que no son más que símbolos visuales, la abstracción simbólica de la relación entre tormentas eléctricas y el poder de Dios. Que al ser interpretada esta simbología por alguien en un entorno judío, lo normal es que interprete a ese Dios como el Dios de los judíos. Y aquí viene lo interesante. La persona que habla en el video no está en un entorno social judío. En cambio, se encuentra en un entorno social cristiano, lo que normalmente lo lleva a relacionar al Dios de la representación con su Dios. Pero ¿y qué pasaría si esta simbología se la exponemos a un egipcio de hace 3000 años? Pues que muy probablemente él relacionaría la simbología de Dios con su dios Ra. ¿Pero qué sucedería si esta simbología se la expresamos a un griego de hace 2000 años? Lo más posible es que este griego relacionara a su dios Zeus con la representación simbólica de Dios. Que en efecto fue así. Cada que había tormenta eléctrica en Grecia, se afirmaba por el colectivo de feligreses de Zeus que este dios estaba berraco, enojado, iracundo. ¿De qué manera esta abstracción simbólica demuestra que el Dios verdadero es el Dios de los cristianos? Si dicha simbología se le puede aplicar a cualquier Dios. Además, en este video se supone que científicos descubrieron que el Dios de los cristianos es real. Y por el título yo supondría que lo lograron a través de argumentos científicos. Pero a este punto del video aún no nos entregan el primero de esos fantásticos argumentos. Hace 4000 años, Job consideró la demostración del Todopoderoso con estas palabras. Él une el agua en sus gruesas nubes, y aún así éstas no se rompen. Él agita el mar con su poder, y por su entendimiento rompe la tormenta. En efecto, estos son los meros bordes de sus formas y de cuán poco escuchamos su susurro. Pero los truenos de su poder, ¿quién los puede entender? Así que las tormentas y los acontecimientos naturales son muy enérgicos y creo que ellos nos dan una lección acerca de si Dios puede hacer esto, ¿cómo será Él? Aunque no podamos entender totalmente su poder, estas magníficas demostraciones deberían hacer que todos sintamos mucho respeto hacia nuestro gran Dios. El libro de Job es considerado por muchos especialistas en el tema como el libro más antiguo de toda la Biblia, que por la relación de sus narraciones y la historia calculan que como máximo fue escrito hace más o menos 2600 años. Pero claro, los judíos afirman que ese libro fue profético y sus acontecimientos históricos fueron redactados con mucha anterioridad a los sucesos. Por ello, datan al libro entre el 2800 a 3000 años en el pasado. Ahora viene este señor y nos dice que fue escrito hace 4000 años. Qué raro, un cristiano defendiendo a su Dios con mentiritas. Hoy la ciencia ya descubrió por qué las nubes no se rompen y no nos caen encima. Hoy la ciencia ya sabe por qué el océano tiene olas, por qué hay mareas, por qué hay tsunamis, dónde y cómo se forman los huracanes. La ciencia incluso tiene modelos matemáticos para predecir descargas eléctricas, modelos que usan los científicos que estudian las tormentas, al punto de que algunos de ellos son conocidos como los cazadores de rayos, encargados de capturar estas descargas eléctricas en sus equipos de medición, justamente para poderlos medir y estudiarlos. Entonces, si los rayos son parte del poder de Dios y por ello no podemos entenderlos, pero actualmente los entendemos significativamente bien, o significa que los rayos no son parte del poder oculto del Dios de los cristianos, entonces el argumento no sirve para lo que el video dice que sirve, o el Dios de los cristianos sí que se le puede entender,
pero por dogma el Dios de los cristianos es inescrutable. Bueno, en fin, ¿de qué manera este montón de ambigüedades demuestran que el Dios de los cristianos es real? ¿Y qué pasó con los argumentos científicos? Nuestro Sol es inmenso y su energía es enorme. El corazón del Sol está a unos 486 millones de grados centígrados. Y aunque el Sol esté a 149 millones de kilómetros de la Tierra, la luz del Sol es nuestra fuente principal de energía. Esa energía es emanada en una feroz cantidad de 5 millones de toneladas de materia por segundo, la cual continúa día y noche, año tras año. Más allá de que los datos sean correctos, ¿cómo sabe la temperatura dentro del Sol? Creo que podemos descartar la opción de que algún cristiano fuera y la midiera. La única opción que se me ocurre es que la calcularan indirectamente. Tomaron datos a los que sí tenemos acceso y a partir de estos desarrollaron un modelo matemático, el cual involucra varias leyes físicas. Luego de entender cómo funciona el Sol, solo tuvieron que calcular esa temperatura. Y eso está bien. Lo que no me cuadra es si Dios con su magnánimo poder interviene en la función del Sol para que éste haga lo que se supone que hace, ¿de qué manera simples mentes humanas podríamos saber cómo Dios piensa? A menos que el Sol sea otro de los muchos procesos naturales que el Dios de los cristianos automatizó, Él creó las leyes físicas, creó la materia en sus diversas formas y puso a correr en automático la formación de estrellas, su funcionamiento y eventual destrucción. Pero si somos capaces de discernir cómo piensa Dios, ¿de verdad es el Dios de los cristianos? Con esto, comenzamos a apreciar la magnitud de nuestra estrella. Más de 1 millón de tierras cabrían dentro del Sol. Aún así, nuestro Sol tiene un tamaño mediano. Muchas estrellas en nuestra propia galaxia lo empequeñecen. Arcturus es la cuarta estrella más brillante en el cielo nocturno. Y aunque está a 200.000 millones de billones de kilómetros de distancia, este gigante naranja es visible al simple ojo humano. Al mover nuestro Sol al lado de Arcturus, podremos entender su inmensidad. Arcturus es 100 veces más brillante, con un radio 20 veces mayor que el del Sol. Aún así, Arcturus luce pequeño comparado con el supergigante Betelgeuse. Betelgeuse tiene un radio 600 veces más grande que nuestro Sol. Es una estrella rojiza que brilla unas 60.000 veces más que el Sol. Sin embargo, Betelgeuse no es la estrella más grande en nuestra galaxia. Varios supergigantes rojos en la Vía Láctea son aún más grandes. Unos con un radio 1500 veces más grandes que el de nuestro Sol. ¡Qué interesante! Para que la humanidad existiera, solo necesitábamos la millonésima parte de la energía que el Sol expulsa. Pero Dios, en su enorme sapiencia, creó 1,5 billones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, algunas millones de veces más grandes que el Sol. Si Dios creó el universo para nosotros, los humanos, ¿cuál podría ser el despropósito de hacer un universo tan absurdamente grande? Si el día del juicio final está tan pronto en llegar como los creyentes cristianos afirman, jamás tendremos la oportunidad de salir de nuestro sistema solar. Incluso veo dudoso que alcancemos a colonizar los planetas y lunas de este rinconcito diminuto del universo. Entonces, ¿qué finalidad podría tener de parte del Dios de los cristianos su desproporcionada creación? Opción 1. El universo no fue creado para nosotros. Opción 2. En el universo hay infinitud de planetas habitados por humanos, o sea, los de la Tierra no somos sus favoritos. Opción 3. El Dios de los cristianos tiene una autoestima muy bajita y nos quería sorprender con sus grandes poderes para recibir mucha atención de parte de nosotros. Se me ocurren más opciones, pero todo es más de lo mismo.
la explicación más fácil suele ser la correcta. El universo existe por causas accidentales y nuestra existencia es dada por esas mismas causas accidentales. Todo lo que se le quiera agregar a esta explicación es innecesario. Más o menos este es el primer tercio del video que estamos analizando. Hasta este punto vamos en que un grupo de científicos muy pequeño descubrieron que el Dios de los cristianos es real a partir de leer su Biblia y explicarnos sistemas automatizados de la naturaleza. Esperemos que en el análisis de la parte del video que hace falta, los tales argumentos científicos empiecen a aparecer. Como último comentario, quiero resaltar que todos los argumentos expuestos hasta este punto del video no solo no demuestran que el Dios de los cristianos sea real, sino que de ser real, pareciera que dejó todo hecho en automático para él ya no tener que intervenir. Pero si la creación ya no necesita del Dios para seguir existiendo, ¿qué está haciendo Dios ahora? ¿Creando otras creaciones? Entonces no es el Dios de los cristianos. ¿No hace nada? Entonces no es perfecto y no sería el Dios de los cristianos. ¿Se autodestruyó de aburrimiento? Entonces no es el Dios de los cristianos. O simplemente un algo como el Dios de los cristianos jamás ha existido. En el siglo pasado, los científicos han expresado el concepto de la energía nuclear, que incluye la fórmula E igual mc al cuadrado, hecha famosa por Albert Einstein. En esta fórmula, la m significa la masa o la materia, y la c es la velocidad de la luz. Lo que esta expresión dice es que es posible tomar la materia o masa y convertirla completamente en energía. Si tomamos una masa y la aniquilamos, obtendremos la luz, sonido, poder y energía. Esto también significa que si pudiéramos tomar un poco de la masa y la engancháramos con un poco de energía, podríamos hacer algunas cosas realmente increíbles. En la ecuación c es la velocidad de la luz y la c al cuadrado es la velocidad de la luz por ella misma, la cual es muy grande. Así que eso nos dice que incluso la cantidad más diminuta de masa tiene una cantidad enorme de energía asociada a ella. Para apreciar la tremenda energía dentro de cualquier masa, consideren que los reactores nucleares convierten solo una fracción diminuta de la masa total de su combustible en energía. Sin embargo, si fuéramos capaces de convertir toda la masa en energía, el resultado sería enorme. Por ejemplo, si la masa de un árbol de tamaño medio pudiese ser convertida en energía, la producción de poder sería de 45.000 millones de horas kilovatio. Por fin. Argumentos científicos que demuestran la existencia del Dios cristiano. No, perdón, fue que me quedé dormido. Por si alguien les pregunta, Albert Einstein era ateo. Se los cuento porque sé que a muchos creyentes les duele saber esto. Tuvo que haber alguien, no algo, porque las cosas se desgastan según la ley de la termodinámica. A mí me parecería importante que alguien le diga al caballero del video que se mire en el espejo. Estoy seguro de que él no se veía así cuando nació. Es para que se dé cuenta de que los alguien como él o como yo también nos desgastamos. Listo, esta fue la primera parte del análisis al video. Científicos descubren que Dios existe y la Biblia es verdad, Dios creó todo. Gracias por llegar hasta aquí. Compartan, suscríbanse, recuerden que al llegar a los 100,000 suscriptores publico un estudio completo explicando por qué el Dios de los cristianos es imposible que exista. Comenten, críticas, sugerencias, errores, les aseguro que leo todos los comentarios y los invito a que se suscriban en el nuevo canal Pensar Mejor, donde publicaremos videos explicando cuáles son los sesgos, heurísticas, falacias y otros fenómenos de la mente en los cuales incurrimos todos y no nos permiten pensar bien. Súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, PayPal y criptomonedas. Con su aporte podrán ver los videos de los dos canales con antelación. Dejo enlaces en la descripción. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.